Vamos a realizar el ejercicio de acceso a la universidad que preguntaron en la asignatura de Física, Comunidad del País Vasco, curso 17-18, convocatoria extraordinaria y modelo A. En este ejercicio hay dos cargas situadas en el eje OX y nos preguntan el campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto medio, el potencial eléctrico en el mismo punto y el trabajo necesario para traer una tercera carga desde el infinito hasta allí. Representamos las dos cargas Q1 y Q2 en los puntos 0, 0 y 6, 0 respectivamente. En medio de las dos cargas está el punto P, por lo que este punto estará a una distancia de 3 metros de cada carga. Además, el enunciado nos dice que las dos cargas se ejercen una fuerza de repulsión de 0,025 newtons. También nos da el valor de la carga 1, que es positiva, y vale 2 por 10 a la menos 5 coulombios. Y finalmente el valor de la constante de Coulomb, K, es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados por coulombios a la menos 2. Primera pregunta. ¿Qué valor tiene el campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto medio del segmento que las une? Y nos piden el módulo, la dirección y el sentido. El campo eléctrico, o intensidad del campo eléctrico, es la fuerza que actuaría sobre una carga testigo de más un coulombio situada en el punto P. Es una magnitud vectorial, que representamos con la letra E. Indicamos que es vectorial poniendo una flecha sobre ella, y hallaremos no solo su valor, que será el módulo, sino también su dirección y sentido. Por el principio de superposición de campos, el campo eléctrico producido por dos cargas en un punto es la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada carga. Como aquí existen dos cargas, Q1 y Q2, el campo eléctrico total, en P, será la suma del campo eléctrico generado por Q1 en P más el campo eléctrico generado por Q2 en P. El primero de los campos, E1, es el que ejerce la carga Q1 desde el punto P. E1 se aleja de Q1 desde P debido a que tanto Q1 como la carga testigo en P son positivas, por lo que la fuerza que se genera es de repulsión. Por lo tanto, el sentido de E1, mirándolo como si P estuviera en un eje de coordenadas, es positivo. Aplicamos la fórmula del campo eléctrico. Sustituimos por los valores de las tres magnitudes. K vale 9 por 10 a la 9, Q1 2 por 10 a la menos 5 y la distancia entre Q1 y P es 3, que elevamos al cuadrado. Operando, el resultado es 2 por 10 a la 4 y newtons entre coulombios. Indicamos la dirección del campo con el vector unitario y del eje X para señalar que es horizontal, y sin signo porque es positivo, ya que hemos visto que va hacia la derecha desde P. Las unidades las obtenemos de la siguiente manera. K se mide en newtons por metros cuadrados por coulombios a la menos 2, Q1 en coulombios y R cuadrado en metros cuadrados. Simplificamos los metros cuadrados y los coulombios, vemos que coulombios a la menos 2 por coulombios nos queda coulombios a la menos 1. Por eso nos queda que el campo eléctrico se mide en newtons entre coulombios. Un detalle. Podíais pensar en calcular el valor de E1 como relación entre la fuerza y la carga 1, aprovechando que tenemos ambos datos. Pero esta fórmula no se puede aplicar aquí, ya que F es la fuerza entre las dos cargas Q1 y Q2, no entre Q1 y la carga situada en el punto medio P, que es lo que necesitamos. Ahora vamos a ver el campo eléctrico E2 que genera la carga Q2 sobre el punto P. Como no conocemos el valor de Q2, lo primero será hallarlo, aprovechando que tenemos el valor de la fuerza de repulsión que se ejerce en las dos cargas. F es igual a 0,025 newtons, como vemos en el enunciado. Aplicamos la ley de Coulomb y tenemos todos los valores de las magnitudes excepto la de Q2, que es la que queremos hallar. Despejamos Q2 y nos queda igual a F por R cuadrado dividido entre K por Q1.
Sustituimos por sus valores y nos queda que la carga Q2 vale 5 por 10 a la menos 6 coulombios. Como en el caso anterior, vamos a ver las unidades. La fuerza se mide en newtons, la distancia al cuadrado en metros cuadrados, la constante de Coulomb en newtons por metros cuadrados por coulombios a la menos 2 y la carga Q1 en coulombios. Simplificando los newtons, los metros cuadrados, nos quedan que en el denominador está coulombios a la menos 2 por coulombios, que quedará coulombios a la menos 1 en el denominador, por lo que sube como coulombios al numerador. Ahora que tenemos el valor de Q2, podemos actuar como en el caso anterior. Tenemos que calcular el campo eléctrico que genera la carga Q2 en el punto P. E2 se aleja de Q2 porque tanto Q2 como la carga testigo de un coulombio en P son positivas, lo que provoca una fuerza de repulsión. Igual que antes, vamos a situar P en el centro de un eje de coordenadas para ver que el sentido de E2 es negativo. Aplicamos la fórmula del campo eléctrico. Sustituimos por sus valores y operamos. El campo eléctrico E2 es 5 por 10 a la 3 menos I newtons por coulombio. La dirección de E2 es horizontal y el sentido negativo. Por eso escribimos el vector unitario I con un signo menos delante. Las unidades newtons entre coulombios se obtienen igual que en el cálculo de E1. Como ya tenemos los valores de E1 y E2, podemos aplicar el principio de superposición para calcular E. Sumaremos E1, que es 2 por 10 a la 4i, y E2, que es 5 por 10 a la 3 por menos i. Realmente es una resta, porque los sentidos de E1 y E2 son contrarios. Y como E1 es mayor que E2, el resultado de E queda positivo, es decir, 1,5 por 10 a la 4i. Como es un campo eléctrico, la unidad es newtons entre coulombios. Entonces, el módulo queda 1,5 por 10 a la 4 newtons entre coulombios. La dirección sobre el eje X y el sentido positivo, que es el que marca el vector unitario I. Finalmente, situando el punto P en el origen de coordenadas, vemos que el campo eléctrico, al ser positivo, va hacia la derecha. Segunda pregunta. Calcular el valor del potencial eléctrico del sistema de cargas en el punto medio del segmento que las une. Aquí nos piden el potencial eléctrico en el mismo punto que antes, P. El potencial eléctrico se representa por V y es una magnitud escalar, un número. Por eso no ponemos encima la flecha. Por el principio de superposición, el potencial eléctrico total será igual a la suma de cada uno de los potenciales eléctricos. Aquí, la suma de los potenciales debidos a Q1 y Q2. Para calcular V1 aplicamos la fórmula. Sustituimos los valores de K, 9 por 10 a la 9, Q1, 2 por 10 a la menos 5, y R1, distancia de la carga Q1 a P, que es 3. Operamos y nos da 6 por 10 a la 4 voltios. El voltio es la unidad del potencial eléctrico en el sistema internacional y se obtiene así. K se mide en newtons por metros cuadrados por coulombios a la menos 2. Q se mide en coulombios y R se mide en metros. En el numerador tenemos metros cuadrados y en el denominador metros, y al simplificarlos quedan metros en el numerador. Y en el caso de los coulombios tenemos coulombios a la menos 2 por coulombios, es decir, coulombios en el denominador. Por lo tanto, nos quedan newtons por metros partido de coulombios, que podríamos poner como julios entre coulombios, lo que nos da voltios. Realmente, un voltio equivale a la diferencia de potencial que se produce entre dos puntos de un conductor cuando, para llevar de un punto a otro una carga de un coulombio, es necesario realizar el trabajo de un julio, es decir, newton por metro. Para calcular V2 hacemos lo mismo, pero ahora con el valor de Q2. K es el mismo valor, 9 por 10 a la 9, y R, aunque es otra distancia,
coincide con el valor 3. El resultado es 15 por 10 al cubo voltios. Ahora podemos aplicar el principio de superposición con ambos potenciales eléctricos. El potencial eléctrico total será la suma de los potenciales V1 y V2. Ambos son positivos porque las cargas Q1 y Q2 también lo son. El resultado es 7,5 por 10 a la 4 voltios. Tercera pregunta. ¿Qué trabajo debe hacerse para traer una carga Q3 igual a más 10 a la menos 5 coulombios desde el infinito hasta el punto medio del segmento que une las cargas Q1 y Q2? El trabajo realizado para trasladar la carga Q3 desde el infinito hasta el punto medio P es el producto de la carga por la diferencia de potencial entre los dos puntos. El potencial en el infinito, como en la fórmula se divide entre la distancia, queda 0. Y el valor del potencial en el punto medio P lo tenemos calculado de la pregunta anterior, que daba 7,5 por 10 a la 4 voltios. Operando queda menos 7,5 por 10 a la menos 1. Es decir, el trabajo que se necesita realizar para trasladar la carga Q3 desde el infinito hasta P es menos 0,75 julios. La unidad J, julios, se obtiene al multiplicar los coulombios de Q3 por los voltios de la diferencia de potencial.